¿Qué tal, amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global. Como siempre, el agradecimiento eterno a nuestra audiencia que nos permite ingresar en vuestros hogares. En esta ocasión queremos dar la bienvenida, queremos agradecerle una vez más a nuestro invitado, al periodista Patricio Meribel, quien estará con nosotros una vez más. Patricio, gracias por aceptar la invitación al programa Punto de Vista Global. Bienvenido. No, gracias a ti, Luis. Un abrazo gigante a New York, la gran manzana. Es siempre un gusto estar con los migrantes en Estados Unidos. Hay mucha gente que me sigue allá en Estados Unidos, en Canadá. Les mando un abrazo gigante. Resistan, cuídense. Las cosas no están fáciles en ninguna parte del mundo, pero los migrantes son un ejemplo de esfuerzo, de sacrificio, de resiliencia, de capacidad de salir adelante. Así que cada vez que tú estimes conveniente, Luis, estaré conversando con ustedes acá en Punto de Vista Global. Te agradezco infinitamente. Permíteme solamente que quiero compartir en las redes sociales, pero vamos a dar inicio. Hoy vamos a estar analizando el efecto que tiene los medios de comunicación en la sociedad. Desde tu perspectiva, querido Patricio, ¿cuál es el análisis que ha causado, ya sean estos positivos o negativos, los medios de comunicación en la sociedad? Es una pregunta muy compleja que requiere también cierto nivel académico para estudiar el fenómeno, porque lo primero que deberíamos saber es qué es un medio de comunicación. Un medio de comunicación es una corporación que trabaja con la información y que tiene por objetivo buscar algunas cosas que se denominan en el periodismo. ¿Cuáles son los objetivos del periodismo? Informar, entretener, interpretar y educar. Esos 4 objetivos, te lo repito: informar, entretener, interpretar y educar. ¿Qué es lo que es el periodismo? En el fondo, es manipular, mentir, entretener. Esto es lo complejo, que algo que debería tener un código deontológico, o sea, un código ético, moral, de principios, de contrastación de fuentes a través de una metodología de investigación, en donde el hecho tenga una comprobación casi científica. Por eso que decimos que los periodistas estamos en la rama de las ciencias sociales, pueda ser traspasado a otro con la mayor cercanía a la realidad. Te pongo un ejemplo. Si el carro A choca con el carro B en una esquina de Wall Street, tú vas a decir que hay un choque. Eso es información pura. Chocaron 2 carros en la esquina de Wall Street. Pero la interpretación de por qué chocaron esos carros, ahí se complejiza todo. El periodismo tiene problemas metodológicos: conocer el hecho, estudiarlo, analizarlo y poder contar esa historia. Pero los medios de comunicación, la mass media, los grandes medios de comunicación, están incorporados, están relacionados a algo que se llama la hegemonía cultural dominante. ¿Qué es la hegemonía cultural dominante, Luis? No es más que el entramado ideológico de la superestructura y la infraestructura, en donde te van dominando a partir de ciertos principios que se disfrazan por una línea editorial. Te explico. Cuando nacieron los medios de comunicación, nacieron como un negocio informativo, de vender noticias. La gente pagaba por comprar las noticias. Pero estos tipos se dieron cuenta que a través del sensacionalismo, que generar impacto y que exagerar o a veces mentir descaradamente, podían vender más noticias. Esa fue la primera fase. La segunda fase, se dieron cuenta que les daba un gran poder tener medios de comunicación, lo que se denominó el cuarto poder. ¿Por qué el cuarto poder? Porque existe el poder del Ejecutivo, el poder parlamentario, el poder de la justicia y el poder del periodismo, que es el cuarto poder. Y existe un quinto poder, que es el poder de la ciudadanía. Pero este cuarto poder, el poder de los medios de comunicación, empezó a tener relaciones corruptas con la política y empezó a transformarse en movimientos políticos encubiertos, con una alta credibilidad, porque la gente necesitaba consumir noticias, pero empezaron a aparecer operaciones de inteligencia, de contrainteligencia, de montaje y de manipulación de las personas. No es lo mismo que la señora que vende carne en la esquina te cuente una historia a que te lo venda un periodista de CNN, que te lo cuente un periodista de la CBC o de, I don't know,
Pienso en New York la Times. BBC o The New York Times o The Guardian o cualquier medio importante, o El País o La Vanguardia. Pero lo grave es que es muy difícil controlar al periodismo. El periodismo tiene un rol de controlar a los otros poderes del Estado desde el punto de vista de la supervisión de la ética, ¿no? Nosotros deberíamos ser los guardianes de la ética y la moral. Por eso decimos que tenemos un código deontológico. Pero hemos terminado siendo parte, los periodistas, el periodismo, la industria de la información, en la construcción de la realidad. La realidad se construye y se interpreta. Entonces, al interpretarse, se puede manipular. Y aparecen conceptos que no son nuevos, que se han aplicado hace muchos años atrás, que son estas famosas fake news, o las noticias falsas. Pero la mentira es tan vieja como mi abuelita, o es tan vieja como tu abuelita, o es tan vieja como la maldad. La mentira viene con el ser humano. Lo grave es mentir manipulando, buscando un objetivo. Por ejemplo, te pongo un dato, ¿no? ¿Cómo se justificó la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos, de Inglaterra y de España principalmente, en donde participó Aznar, George W. Bush, el hijo de Bush presidente, que también fue presidente, y de Tony Blair? Ellos inventan una historia que no se la creían ni ellos mismos, que Irak tenía armas de destrucción masiva, o sea, armas nucleares. Eso lleva, con esa mentira, con esa fake news, a justificar la invasión de Irak. Matan a Saddam Hussein, entran en Irak, después entran en Afganistán, entran en Libia, entran en distintos países, están entrando en Siria a partir de la construcción de la noticia. Ellos necesitan manipular, construir un esquema de manipulación permanente para justificar acciones políticas. Esto es muy complejo de entender, Luis, aunque suene fácil, porque requiere de una sofisticación y una maldad que tú y yo no tenemos. O sea, esto es hacer un plan maligno que permita justificar una acción violenta. No hay un negocio más grande que la venta de armas o que la guerra. Pero, Patricio, ¿cómo contrarrestar o cómo equilibrar? ¿Hasta dónde ha favorecido también las redes sociales? Y ahí te voy a poner un punto para ver cómo podríamos contrarrestar o quién podría controlar esas redes sociales. Hace días atrás, específicamente en el mes de enero, vimos que al expresidente Donald Trump prácticamente le invisibilizaron y le pusieron un mute en la boca porque censuraron y bloquearon todos sus medios de comunicación. Entonces, mi pregunta es, ¿quién controla también a este otro equilibrio o a este otro control de peso que son las redes sociales? Nadie y todos. Depende de la legislación de cada país. Te pongo un ejemplo. En Brasil, a la Corte Suprema en algún momento le exigió a WhatsApp que entregara las conversaciones de unas bandas de narcotraficantes que se llama el Ejército del Pueblo o el Partido del Pueblo, no recuerdo bien, te estaría mintiendo. WhatsApp se negó, no le entregó la información. Entonces la Corte Suprema de Brasil decidió cortar la transmisión de WhatsApp en Brasil durante 48 horas. Al cortar la emisión de WhatsApp por 48 horas en Brasil, la cortó en toda Sudamérica. Sin querer queriendo, como dice el Chavo. Porque estas industrias de información son industrias supranacionales que incluso tienen normas supranacionales. Entonces, es muy complejo porque las redes sociales hoy día tienen vida propia, Luis. ¿Dónde es lo que yo creo que se necesita para contrarrestar, equilibrar el poder de los grandes medios de comunicación? Es lo que estás haciendo tú, es lo que hace el ciudadano, es lo que hace Hechos Ecuador, es lo que hace medios de comunicación independientes, críticos, progresistas, que creen en la defensa de los trabajadores, de los derechos humanos, incluso los pequeños y medianos empresarios, de la verdad al final del día, pero deben tener lo que estaban conversando fuera de cámara, cómo se financian. Entonces yo planteo una revolución cultural que yo le denominaría la revolución de la verdad, en donde tuviésemos normas que fuesen leyes, tuviésemos, porque mira, todo se corrompió. Lo que deberían hacer los colegios éticos, los colegios de profesional, el colegio periodista, al final se corrompió en algún momento porque el colegio periodista
los colegios de periodistas no siempre levantan la voz cuando un periodista es perseguido. No tienen tanto poder como nos gustaría tener. Tú sabes que un sindicato puede contrarrestar a la patronal si es que tiene la suficiente fuerza, pero los medios de comunicación independientes ni siquiera son reconocidos como medios de comunicación. Yo haría una ley en Ecuador, por ejemplo, haría una ley de medios de comunicación independientes, que no tuviese fines de lucro, porque así voy dejando fuera a ciertos personajes, pero que sí pudiesen ser mutuales o cooperativas, que pudiesen pagar un sueldo, pagar al director, pero lo que van generando como recurso, le van pidiendo plata a la señora carnicería, al señor del kiosco, al señor que vende diarios, van financiando a los mismos personas que van viendo este periodismo, este nuevo periodismo, pero no pueden lucrar, tienen que reinvertir en equipo, en sueldo, en personal. Entonces vamos mejorando el sistema informativo alternativo, o mal llamado alternativo, porque esto es una lucha cultural de valores. Al final del día lo que estamos peleando es cuáles son los valores que queremos para la sociedad. La crisis de la pandemia, Luis, nos ha llevado a cuestionarnos esta mutación que hizo el ser humano del neoliberalismo, el capitalismo, que lo llevó al extremo del salvajismo, a la depredación. Empezó a destruir el medio ambiente, no le puso coto. Hay una construcción, una devoración hambrienta por consumir, 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 consumir. Se frenó un poco eso, se le hizo un deadline a través del lockdown, y le dijo al mundo, mira, el mundo no puede seguir creciendo a este mismo ritmo, tenemos que parar un poco y fomentar una forma de vida más sencilla, con valores. Entonces nuestra lucha es valórica, tiene que ver con cómo somos capaces de utilizar la verdad para contrarrestar las malas prácticas. Qué mejor ejemplo que el Ecuador. O sea, ¿cuántos casos de corrupción han quedado impunes, como del señor Moreno, de la señora Diana Salazar, de la señora María Paula Romo? ¿Quién financia a Yacu Pérez? ¿Quién financia a Guillermo Lazo? ¿Quién está detrás de las grandes corporaciones? Hay muchas preguntas que hacer. Mientras existan preguntas, va a existir periodismo, va a existir esa ansia de generar la verdad, de buscar la verdad. Pero hay que generar un marco, un nuevo marco político que nos permita contrarrestar o por lo menos equilibrar las fuerzas de la más media. O sea, si tenemos muchos medios de comunicación independientes, con un código deontológico, con un colegio de profesionales o un colegio de comunicadores, con poder de veto, con poder de sanción, por eso que ellos querían terminar con la ley de comunicación en el Ecuador, porque decían que iban en contra de la libertad de expresión. Pero en el fondo era un buen intento, según mi punto de vista, fue un buen intento de tratar de parar las mentiras, o sea, de resguardar la integridad de las personas. Tú no podías acusar a alguien hasta que no hubiese terminado el juicio, porque muchas veces ha pasado que no se considera la presunción de inocencia. A ti te acusan de un delito el día de mañana, Luis, y a lo mejor tú eres inocente y te terminan culpando en los medios de comunicación. Hay muchas cosas que hacer. El problema es quién ve la conceptualización de esta complejidad Patricio, en su todo. pero Patricio, también es importantísimo porque en las redes sociales, cualquier persona hoy en día puede crear 4, 5, 10 perfiles y ahí vemos que especialmente en épocas de campaña, vemos que algunos empresarios, algunos candidatos han hecho una inversión de sobre los $400,000 en redes sociales o específicamente en Facebook. Entonces, si es que esas redes sociales tienen diferentes programaciones o emiten algún criterio o algún programa, ¿cómo diferenciar si es una fake news o es algo real o algo verdadero? Es muy difícil porque tienes que chequear, o sea, por eso te digo, el trabajo del periodista es contrastar fuentes, buscar el hecho, saber cuál es la realidad y cuál es su interpretación, hacer un fact-check, o sea, ir chequeando cuáles son los factores, si es verdad o mentira, cuál es la fuente de la información, desde dónde salió. Mira, ayer pusieron un tweet en mi contra, para variar, porque me ofenden mucho en redes sociales, trolls, ¿no? Y decían, Patricio Meribel ya está vacunado en contra del coronavirus porque en su país, Chile, lo están haciendo muy bien con la pandemia. Yo no he sido vacunado. Y si yo no salgo a desmentir, la gente se cree esa mentira. Y lo lanzó un troll. Y esperé el fenómeno, entonces mis adversarios, mis enemigos, empezaban a darle retweet y a darle fuego, darle vuelo a esta información. Ya es mentira, yo no me he vacunado en contra de la pandemia. No he tenido acceso a la vacuna.
Y aunque la tuviese, yo creo que no me vacunaría todavía porque hay gente que se la merece o que es más personal de riesgo que yo. ¿Me entiendes, Luis? Te Sí, estoy poniendo sí, un sí. ejemplo de ayer. O sea, ¿y cómo voy a contrarrestar? La mentira se contrarresta con la verdad. El problema es que es un ejercicio permanente lo que le hicieron a Andrés Arauz y vincularlo al Ejército de Liberación Nacional. O sea, por favor, ¿qué prueba había? Había un montaje mucho más sofisticado. También de él dijeron que se había vacunado en Argentina. O sea, aquí es lanzar una mentira y me importa poco. Por eso que yo creo que los ciudadanos deben tener un poder regulador y fiscalizador, el poder ciudadano, los medios de comunicación tienen que tener una autorregulación ética y también debe existir, yo haría como juzgados de la verdad. Sería muy interesante que tuviésemos tribunales que pudiesen verificar el daño a la honra de las personas, pero un tribunal de los medios de comunicación. Quizás suena muy fuerte decir un tribunal, pero deberíamos tener personas que fuesen pagadas, que fuesen funcionarios públicos para chequear la información si es verdad o es mentira. Lo que no hacen los medios de comunicación tiene que hacerlo alguien, Luis, porque el daño que le pueden ocasionar a una sociedad, o sea, si inventando que Irak tenía armas de destrucción masiva, hicieron una guerra y mataron a miles de personas, imagínate los daños que se generan. Hay personas presos con mentiras, hay personas que se han suicidado producto de las mentiras. O sea, la mentira es el gran enemigo. Yo creo en Dios y en la Biblia se dice, ¿no? El diablo viene a mentir, destruir y matar. ¿Por qué dice a mentir? Porque es una cosa que la mentira está apegada a la destrucción. Viene a robar, mentir y destruir. A robar, mentir y destruir. Mira las prácticas. Miente nos obliga a mentir para destruirnos. No, no es una mentirita, y menos cuando viene un medio de comunicación. Una cosa es que la señora que vende carne en la esquina te cuente una mentira porque es chismosa o es chismoso, o el peluquero te cuente un chisme, a que un medio de comunicación te cuente una mentira o una fake news. Eso ya tiene categorías criminales, tiene categorías que no van con la ética, tiene categorías de manipulación. No solo debería existir el delito de injuria y calumnia, que también es muy mal aplicado, porque si yo digo una verdad y estoy ofendiendo a alguien, por ejemplo, yo digo Lenin Moreno es ladrón, y demuestro que es ladrón, en mi país yo me podría ir preso. Hay un rapero en España que por decir que el rey era un ladrón está preso, Pablo Hasél. Sí, 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 esa Entonces, es una noticia que salió y que impactó. Y hoy en día, lamentablemente, estas redes sociales también son censurados por pedidos o por negociado, porque recuerda que las redes sociales prácticamente también son propiedad de una o dos o varios inversionistas, pero claro, cuando ya existe el dinero de por medio, ya no hay esa libertad de expresión que tanto se exterioriza, pero en muchas ocasiones no se predica. Tengo muchos amigos que les censuran por un mes, por 2 meses, por 15 días, porque ponen algo que afecta a una persona en particular. Entonces, o sea, yo no soy fan de Donald Trump, ni tampoco de Joe Biden. Yo creo que eso es como el malo malo y el malo más o menos. Ya no sé cuál de los dos es más malo, ¿no? Pero les censuraron la cuenta a Donald Trump. ¿Qué queda para el resto? Que tiene todos los millones del mundo, que fue presidente de Estados Unidos. Entonces, claro, ahí sí que la libertad de expresión, pero no es porque los gringos quisieran controlar o salvaguardar la ética y la información, porque Donald Trump había mentido muchas veces y Joe Biden también lo hace, y se hace muchas veces. Es porque dependía de qué lado estaban jugando las redes sociales. Tú tienes razón, las redes sociales son corporaciones económicas que también controlan y tienen intereses corporativos. Por eso que la clave es que los medios de comunicación no deberían tener fin de lucro. Deberían tener la capacidad de autosustentarse, de tener presupuestos para hacer buen periodismo, pero no generar lucro. Porque en el momento que generan lucro, podrían generar corrupción. Yo armaría mutuales, cooperativas y corporaciones sin propietario, en donde los propios periodistas incluso sean parte de la propiedad de los medios de comunicación. Mientras no cambiemos la geometría del poder de los medios de comunicación, en donde hay un dueño que toma las decisiones de lo que es o no es noticia, no vamos a poder contrarrestar esto. Porque tú, Luis, el día de mañana tu canal, te pongo un ejemplo,
tú empiezas a ganar millones de dólares en tu canal y te haces un súper empresario de las comunicaciones. Y un día a ti te gusta un partido y no te gusta el otro. Vas a utilizar tu poder para atacar a un partido y no al otro, que fue lo que empezaron a hacer las grandes corporaciones, o para ayudar a tu amigo empresario, o para ayudar a tus amigos del sindicato, o para ayudar a tu amigo Patricio Meri. Pero el momento que hiciste eso, ya perdiste la ética de la información. Pero precisamente, Patricio, precisamente vemos que esto ha tenido una práctica de algunos años para acá, me refiero en las redes sociales, tanto así que lograron posicionar en el ojo público o en la conciencia de las personas que no había un análisis profundo, en donde que vendieron una información y ahí empezaron a atacar a los gobiernos de Dilma Rousseff, de Cristina de Kirchner, de Evo Morales, Rafael Correa. Votaron a Dilma, se la Y bajaron. lograron tumbar. Entonces, ese cuarto poder llamado medios de comunicación no es tan sencillo, son unos actores decisivos en la sociedad, en el mundo en general. Claro, son el cuarto poder, pero son un negocio. Y como tienen un vínculo con los grandes negocios y con generar lucro, están a un paso de la corrupción y muchos son corruptos. Muchos no hacen periodismo, hacen relaciones públicas, se van cambiando de bando según quién les pague más dinero. Por eso insisto, yo creo que deberíamos tener corporaciones. Se va a acabar el nivel de la batería, mi querido Luis, en este Huawei, en mi teléfono. Pero Patricio, podemos continuar el día de mañana, ¿te parece bien? Vale, hecho, El día de compromiso. mañana. Porque este tema es súper importantísimo para dejarte esta inquietud nada más. Hace unos años atrás, el dueño de Facebook compró WhatsApp por 19.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad que puede ser el PIB de un estado. Bueno, quiero agradecerles una vez más a nuestra audiencia por permitirnos estar en sus hogares. Como siempre, pues nos pueden ubicar en Facebook en Punto de Vista Global, en YouTube Punto Global, en Instagram Punto de Vista Global y en Twitter en @global_punto. Lamentablemente, pues se le acabó la batería a nuestro invitado. El día de mañana retomaremos la entrevista. Un abrazo para todos. Soy Orlando Carrera.